hemos pulsado el botón rojo, toda alerta, crisis, y he dicho, voy a darle todo el contexto de este cliente a esta inteligencia artificial. Mientras le estoy dando contexto, estoy pensando qué puedo hacer, porque claro, tú al final le puedes dar contexto, pero le tienes que decir qué hacer, cómo hacerlo, cómo quieres que salga. Hemos puesto todas las máquinas a funcionar, he descubierto una función que no sabía que existía. Seguramente conocéis la empresa UPS, ¿verdad? Sí. UPS este año ha despedido a, que lo he buscado porque yo tenía en mi cabeza 40.000 personas, pero no han sido 30.000 personas. ¿Crees que, o sea, en la Agenda 2030 que hemos hablado antes, que por cierto no existe, es mentira, es una patraña, dicen que, bueno, que una de las principales reformas que se va a hacer es quitar el efectivo de la gente, ¿vale? El efectivo ya no va a existir. Yo sé, al final yo creo que es algo como quitarle pureza a la propia vida. Yo pienso que los impuestos son necesarios. Son necesarios, pero no en un 50, no un 60. No como pagamos, que mucha gente no lo sabe porque no sabe leer una factura de la luz, no sabe leer una factura del agua. Pero que una idea de olla, os ponéis a leer la factura de la luz, os ponéis a leer la factura del agua, hacéis una fotito, se la preguntáis a ChatGPT, vais a flipar de lo que pagáis de luz y de agua. Aunque tú quites el efectivo, la gente va a seguir buscando las maneras. Es más, hoy tenemos moneda descentralizada, tenemos cosas que se van a seguir usando. O sea, se quiso la hizo la trampa. Yo pienso que llegará el momento que ellos intenten hacer eso porque nos quieren controlar, evidentemente. Ya no sé si habéis visto, pero hay una organización en el gobierno que a partir de 100.000 seguidores te regulan. Mi novia es maestra y yo se lo he dicho, ostras, te he hecho maestra, creo que en el peor momento del mundo. Si existiera una inteligencia artificial que se adaptara perfectamente a la manera en la que tu hijo aprende historia, por ejemplo, al final tú tienes al mejor profesor con toda la información que existe y encima le estás dando el contexto de cómo tu hijo aprende, ¿qué preferirías para la educación de tu hijo? Yo creo que los profesores le quedan muy poco. Empezamos el primer podcast de 91. Estamos con Pablo, con Jorge y en mi caso Adrián. Yo soy iba a decir profesional del e-commerce, pero no realmente profesional, porque vamos poquito a poco, vamos empezando, llevamos 2 añitos. Y lo que soy un apasionado de la bolsa, del mundo empresarial, de los negocios. Como ya me conocéis. ¿Qué tal va con ese nuevo proyecto, este nuevo emprendimiento? Tenemos ganas, así que vamos con Pablo, ¿no? ¿O qué? Muy buena familia, yo soy Pablo Castaño. Básicamente lo que yo me dedico es a la captación de clientes para empresas que venden servicios, aplicando el marketing digital y la inteligencia artificial. ¿Qué tal? Pues yo soy Jorge, soy graduado en Ciencias del Deporte y aparte pues también estoy haciendo un máster de Administración, Dirección de Empresas y Gestión Deportiva porque me llama bastante la atención el emprendimiento, quiero estar un poco por ese camino y bueno, en ello estoy un poco en esa fase inicial para aprender en ese mundo. Pues yo quería traer un tema hoy, que es que además seguramente si habéis ido a llenar el coche recientemente con el combustible, a los precios que está Donald Trump, que está ahí un poco la pinza con la guerra y demás, pues seguramente habréis escuchado la especulación que hay con los precios. Bueno, especulación o no, porque no estamos realmente seguros de que haya una especulación. No sé si vosotros estáis al tanto o no. Sí, no, totalmente. O sea, al final, en cuanto hablas de especulación, ¿por quién sueles hablarlo? ¿Por los petroleros? ¿Por los propios dueños de gasolineras? Pues mira, te comento. Cuando sales a la calle y ves la población que va hablando sobre el tema del precio de los combustibles, se habla de la especulación por parte de las gasolineras. Pero claro, entrando ahí, si haces un poco de investigación, que he preparado un poquillo, la especulación no viene directa de la gasolinera porque realmente casi el 60% son impuestos en el precio que tenemos y luego las gasolineras no ponen esos precios. Los ponen los operadores que tenemos nacionales porque España no depende de un petróleo directo. Nosotros solo lo traemos de fuera, no tenemos nada de aquí. Entonces dependemos, por la maravillosa idea de no tener nunca nada nuestro, ninguna producción, pues todos venimos de fuera. Entonces, ¿realmente ese precio está bien subido? Que hemos tenido una subida de un 30 o un 40% en el precio prácticamente. ¿Esas subidas son reales? ¿Creéis que son reales? ¿O está bien ejecutada o no lo está? Hombre, yo personalmente, cuando hubo el problema ya que hubo con Rusia y demás, ya es verdad que todo después empezó a estabilizarse un poco. Hemos vuelto, como yo, hemos estado mucho tiempo en Sevilla, viviendo, yendo y viniendo. Yo sé más o menos lo que me costaba a mí cuando yo iba a Sevilla, cuando venía yo echaba 20 euros allá, 20 euros para acá.
y yo con 20 euros llenaba 15 litros. ¿Qué es lo que me he estado dando cuenta? Que al final yo cuando iba a Sevilla eran hace ahora, yo qué sé, 4 años, 5 años, una cosa así, y el precio realmente es el mismo. O sea, después de todo ese problema que hubo con, bueno, la guerra de Rusia y Ucrania y toda la pesca, al final después se volvió a estabilizar. Entiendo que pues volverá a pasar lo mismo. Pues, Esperemos. Totalmente, porque os voy a explicar, ya que es una cosa que iréis viendo en el podcast y demás, que yo soy un flipado de la bolsa, me gusta mucho el mercado bursátil, y es que las acciones de las materias primas tienen dos tipos de cotización. Una es que cotizan a la alta con efecto cohete, quiere decir que todos los precios se suben para poder amortiguar todos los costes, porque evidentemente los costes de transporte, de logística, los costes de la materia prima se van a encarecer brutal. Entonces ellos tienen que tener esa previsión para después poder acometer esos costes. Y luego, ¿qué pasa? Para subir siempre somos muy rápidos, Claro. pero para bajar no somos tanto. Entonces tenemos una subida cohete y la bajada se llama efecto pluma. ¿Por qué? Porque van bajando Vale. siempre con esa incertidumbre de si va a volver a pasar algo o no va a pasar, porque la tensión va a seguir estando, aunque se estabilicen los canales. Los problemas que tenemos son los canales de distribución, pero cuando se estabilicen, ¿se van a estabilizar de verdad o vamos a tener esa falta de combustible? Entonces, claro, la bolsa responde con esa subida, con efecto cohete de vamos a ver qué está pasando aquí, pero cuando vayan a bajar, bajarán, como te he dicho, pero no sabemos cuándo. Claro, yo creo que un poco con el tema de la especulación al final, o ya quizá el hartazgo que tiene la sociedad al final, es que por cada conflicto que ha surgido a nivel internacional, pues tenemos esa subida de precios en gasolinera, bueno, en supermercados en general, ¿no? Que evidentemente en el supermercado va a venir a posterior. Claro, pero al final, bueno, pues yo creo que todos desconocemos realmente el porqué, ¿no? El motivo. Yo recuerdo también la etapa que estaba estudiando al final, hace 6, 7 años que comencé a ir a Murcia, que es donde estaba estudiando la carrera, y en el momento que derivó el estado de alarma aquí en España por el tema del COVID, el precio del gasoil se disparó. Recuerdo de estar incluso por encima de los 2 euros el litro. Después volvió a bajar, ha vuelto a subir. Entonces, más o menos con respecto a lo que decía Pablo, creo que al final estamos un poco ahí en ese baremo, ¿no? En ese intervalo del precio, pero como digo, y al final creo que lo que tú dices, la sociedad en general, perdón, no sabe el motivo real. Y al final, realmente lo que sube es lo que tú has dicho, ¿no? Costes de materias primas. Claro, sube el coste de materias primas y por lo tanto esas materias primas se derivan en costes logísticos, suben los costes fijos, porque el coste fijo que tiene una gasolinera es la logística que le trae el material y luego el variable que es el barril. Y ese barril, si te sube un 50%, cuando tú tengas que recuperar tu stock de barriles, ese barril va a venir a un precio que es un doble del valor que tenía antes. Entonces, cuando una empresa tiene una caja de 1 millón de euros, pero prevé que va a tener que pagar 2 millones de euros, tiene dos opciones. O subo los precios y con la caja que me va a entrar puedo comprar, o financio. Evidentemente, que es más barato subir los precios. Pues financiar siempre tiene el interés de la financiera. Entonces, claro, se tienen que preparar con esa subida de precio para que la caja que tenga sea adecuada. Claro, igualmente, o sea, al final entiendo el tema de subida de materias primas, logística y tal, pero un poco la pregunta que te quiero hacer es, al final, todos entendemos que las materias primas suben, fluctúan, oferta-demanda, hay canales por los cuales no se pueden traer las materias primas, se tienen que traer por otros canales y sale mucho más caro, pero lo que veo un poco es que realmente cuando pasa todo esto, normalmente el gobierno siempre mira para otro lado, porque al final, como he dicho, en porcentajes muy altos de impuestos y al final el gobierno no... Yo no lo he visto reaccionar. O sea, yo veo que ahora son cosas que están afectando directamente al pueblo y a la población, pero yo veo que se están hablando de las elecciones andaluzas y se están metiendo unos con otros. Sí, es cierto que con esto que comenta Pablo, vamos, hace un par de días salió Pedro Sánchez anunciando una especie de bajada de impuestos, que es verdad que no sé si eso directamente ha sido lo que ha influido, pero por ejemplo aquí en la gasolinera de los barrios de nuestro pueblo, sí ha bajado ya unos 20-30 céntimos el litro. No sé si eso puede ser esa bajada tan drástica en tan poco margen de tiempo a raíz del anuncio del presidente del gobierno, puede ser derivada por ahí o no van los tiros por ahí. Yo estaba investigando sobre esa bajada, pero creo que todavía no se ha ejecutado. Sí, lo que pasa es que cuando tenemos una subida muy alta, luego se corrige muy rápido. O se corrige un porcentaje de esa subida que hemos tenido.
todavía tenemos precios altos, como en unos 70, estamos en unos 68, venimos de unos 30, o sea, tenemos una subida. 1,79, si no me equivoco, estaba hoy. Claro, entonces hemos estado en 2,09, el diésel. Entonces, esa subida que hemos tenido, estamos hablando de que ha bajado otra vez la mitad, pero es una corrección del mercado. Claro, ¿y qué pasa? Ya esto pasó, has mencionado antes el COVID, pasó esa bajada de 30 céntimos, pero claro, el gobierno siempre es muy inteligente, porque el gobierno, la caja que tiene siempre la mueve de aquella manera, porque claro, no son una empresa, aunque lo sean, porque para mí el nivel político es una empresa y se debe de gestionar como una empresa, aquí se gestiona como un patio del colegio. ¿Y qué pasa? Que esos 30 céntimos que quisieron bajar en el COVID lo repercutían al empresario. O sea, era el empresario el que daba esa bonificación y luego ellos a posteriori se la bonificaban a ellos. Pero claro, yo tengo una empresa que tengo una caja y yo tengo facturas a 30, 60 y 90 días. Esos 30, 60 y 90 días, si el gobierno no me lo pagara antes, ¿cómo pago yo a mi proveedor? Y si yo no le pago a mi proveedor, ¿cómo mi proveedor vuelve a recuperar ese stock para poderme distribuir a mí? Entonces, es una cosa que pasa como el IVA. Te hacen una inspección, te cobran el IVA y ya te lo devolveré. Entonces, esa medida del gobierno me parece justa. Me parece justa que se quitara del impuesto. O sea, hay un impuesto que es de transporte y un impuesto que es por combustible, por la Agenda 2030 esta de maravillosa. Entonces, todo Que no eso, existe. claro que, en fin. No existe la Agenda 2030, no está Es que presupuestada, no, exactamente, es no una está cosa aceptada. que yo en el mundo de la agricultura que vengo, pues, date cuenta que, es más, os comento, la gasolinera en sí, el único beneficio que tiene por litro es de 2 a 5 céntimos. Entonces, ¿tú crees que una gasolinera con el margen que tiene quiere subir el precio a ese nivel? Es que le da igual, porque el 90% de las gasolineras, a no ser que sea low cost, que tiene una estructura muy básica, que es un solo empleado y una estructura muy pequeña, que tienen unos costes fijos muy bajitos, pero realmente ganan dinero con lavado de coches, es su vía de monetización más grande y más rentable, y luego la tienda. Pues entonces, evidentemente, yo creo que la gasolinera realmente no le interesa ni subir los precios ni lo quiere hacer, porque al final va a tener que estar compitiendo en una cosa que para eso es una competencia desleal entre ellos, porque ellos no quieren competencia, pero no quieren tenerlo a 2,10, que yo, por ejemplo, en la BP de los barrios no puedo usar, porque digo, es que a 2,10, si lleno la zoneta del trabajo todos los días, es que el margen mío se va al carajo. Entonces, ahí yo creo que el gobierno deberá actuar, pero deberá actuar bien. Bueno, y ya que tenemos tan cercano aquí a Gibraltar, ¿por qué motivo, no? En ese aspecto, o el gobierno en que influye en esa diferencia. Pues muy, muy sencillo, porque tenemos ahí una cosa, y es que lo primero es que hay una cosa que nunca tenemos en cuenta en todo, que son los acuerdos internacionales. Nosotros tenemos acuerdos internacionales con países que realmente prácticamente no nos benefician en nada, porque los acuerdos internacionales se hacen como si hago un acuerdo empresarial, necesito algo que me aporte más o al menos que no me reste. Entonces, Inglaterra tiene unos acuerdos internacionales muy interesantes que nosotros no los tenemos, y luego ellos tienen unos impuestos mucho más bajos que nosotros. Entonces, claro, si ya te he comentado que tenemos un 50% de impuestos en el precio del combustible, si tú quitas ese 50%, estamos más baratos que Gibraltar. Estaríamos hablando de pagar la gasolina a 0,70, 0,80. Es que eso sería un lujo. Lo suyo. Claro. Es que yo no lo consideraría ni siquiera un lujo, lo Es que tú consideraría algo lógico y normal. Es que tú piensas que en Dubái estamos hablando de precios más baratos de 0,60 al litro. Sí. Pero es que no hay impuestos. Sí, pero claro, Dubái también se ahorra muchísima logística. Claro. Se ahorra, entiendo que las materias primas ellos las hagan mucho más barato. Exactamente. Pero de todas maneras, el refinado es diferente. Porque tienen la materia prima, pero el refinado no tienen allí estructuras tan grandes como para hacer refinado. O sea, hemos tenido una buena masa de refinería, de empresas, hasta que se han ido yendo. Ferroviazo es la última que salió del país por culpa de este agobio fiscal que tenemos. Claro. Presión. Exactamente. Pues entonces yo, por cerrar el temilla un poco, pues yo desde mi punto de vista no lo veo preocupación, lo veo normal. O sea, ya no con en comentarios seguramente si lo ves normal o no lo ves normal. Yo lo veo muy normal esa subida de precio, porque la caja hay que buscarla de alguna manera. Hay que pagar esas materias primas, hay que pagar esos costes, hay que pagar esos impuestos. Y si no hacen una subida de precios, que no veo otra forma de pagar esas materias primas. A nivel empresarial es imposible. Para mí, desde mi punto de vista, es insostenible. Y evidentemente yo hablo de unos números que no es tener una petrolera. Claro. Pero lo veo insostenible. Lo veo insostenible porque esa caja solo te lo da el cliente. Pues además, si hoy en día vas a un banco a financiarte para caja,
lo más probable es que te denieguen el crédito, porque ya llevo muchos problemas con esos créditos y los bancos no quieren darle crédito por caja, porque la caja realmente es algo que tú tienes que tener. Tú puedes por una inversión a futuro, por cualquier cosa de estocaje, por aumento o infraestructura, pero por caja no te lo van a dar. Entonces tienen que buscar las maneras. Y luego el operador logístico que tenemos aquí, si se ve afectado, como se está viendo, en cuanto al nuevo puerto que tenemos o que se está construyendo en Taje, como es Algeciras, pues nos encarecerá mucho más. Y luego todo esto pasará, que era una cosa que iba a comentar antes que se me ha pasado, es que hay agricultores que han decidido no coger cosechas por el coste del combustible. Entonces eso, pues como la ley de la oferta y la demanda, tendremos menos productos, tendremos un precio más caro. Y es cierto que ese tema salió, vamos, el otro día en el telediario, el tema de los agricultores que estaban planteándose incluso, creo, una huelga debido a, bueno, a la influencia que tienen ellos la subida del precio del combustible. Es que además nosotros pensamos en consumo de automóviles, pero un consumo de una maquinaria agrícola es alto. Cuando te repercute en un 30% de subida, si el margen que te daba era un 20%, es que no va a haber margen posible para ellos. Y ellos van a pagar dinero. Es que como una empresa paga dinero, que lo hace por hobby, pues... Claro, no, totalmente. Totalmente. Es verdad, un poco lo que hablamos, ¿no? El tema, yo es que estoy obcecado con el tema de impuestos. A mí no me parece, que no me parece lógico. Yo pienso que los impuestos son necesarios. Son necesarios, pero no un 50, no un 60. No como pagamos, que mucha gente no lo sabe porque no sabe leer una factura de la luz, no sabe leer una factura del agua. Pero que un día de hoy os ponéis a leer la factura de la luz, os ponéis a leer la factura del agua, o sea, hacéis una fotito, se la preguntáis a ChatGPT, vais a flipar de lo que pagáis de luz y de agua. Y bueno, y en la nómina ya, ni te digo. Es una barbaridad, es una barbaridad. Entonces, pues tendremos ese problema ya no solo del combustible, sino de los alimentos, que lo veremos repercutido en la cesta de la compra, que ya de por sí está harta. Ya de prestar. Que tenemos la inflación que tenemos. Es más, otra cosa que apuntaban los inversores era que era más interesante estar invertido, o sea, hacer tus ahorros con esta subida petrolera, que tus ahorros estuvieran invertidos en la materia prima que estamos hablando, porque se compra con dólares. El petróleo se compra en dólares. Entonces, si se devalúa la moneda del dólar, porque evidentemente estamos en una guerra que en teoría Estados Unidos va a ganar, pero te digo en teoría porque Rusia está ahí entre medio, está Corea entre medio, pues están ahí, que no sabemos si se van a liar o no. Entonces, si en caso de que no la llegara a ganar Estados Unidos, el dólar se devaluaría muchísimo. Entonces, mucho más interesante siempre se ha invertido que fuera, porque la inflación te va a devaluar la moneda fía, que es el euro en nuestro caso, bestial. Entonces, ve. Yo no concedo de inversión, ya lo digo, pero yo estoy flipado con eso y yo, por ejemplo, estoy invertido. No tengo euro porque creo que se va a devaluar a una velocidad increíble. No sé si vosotros estáis invertidos, ¿no? Pero... Podemos abrir un melón con lo que acabo de decir, que puede Venga. ser interesante. Tema moneda digital. Te van Vale. afuera efectivo. Vale. ¿Crees que, o sea, en la Agenda 2030 que hemos hablado antes, que por cierto no existe, es mentira, es una patraña, dicen que, bueno, que una de las principales reformas que se va a hacer es quitar el efectivo de la gente, ¿vale? El efectivo ya no va a existir y todo va a ser moneda digital. ¿Crees que eso puede pasar? ¿Crees que no? ¿Crees que es otra mentira que asusta al pueblo del gobierno? A ver, yo me lo tomé más cuando lo escuché como una cortina de humo. Como tuvimos toda esa drama que tuvimos política, me lo tomé más como una cortina de humo. Yo no estoy de acuerdo en que se quite. Sí que es verdad que hay justificaciones que me parecen muy razonables. El quitar toda la economía sumergida, el quitar todas estas empresas que trabajan en B todavía, vale, pero el problema yo creo que al final no es ese, sino que nos está radicando el problema real. ¿Por qué? Porque una empresa quiere trabajar en D y no trabaja en A, que en A es mucho más cómodo, más limpio, más rápido, no tiene problemas, no tiene... ¿Por qué? Porque quieren evitar esos impuestos que le están ahogando. Entonces, aunque tú quites el efectivo, la gente va a seguir buscando las maneras. Es más, hoy tenemos moneda descentralizada, tenemos cosas que se van a seguir usando. O sea, se quiso la ley, hizo la trampa. Yo pienso que llegará el momento que ellos intenten hacer eso porque nos quieren controlar, evidentemente. Ya no sé si habéis visto, pero hay una organización en el gobierno que a partir de 100.000 seguidores te regulan lo que puede decir y lo que no a partir de ese año. O sea, sé que el control que estamos teniendo ya es grande, porque ya ni la libertad de expresión, porque claro, si yo
Mete que este podcast llega a 100.000 suscriptores, nos van a revisar los episodios, a ver si decimos algo, como estamos diciendo ahora mismo, si estamos en contra del gobierno, no pueden tirar el episodio por culpa de... Menos mal que este no, y bueno... Bueno, darle mucho y ya entonces pues ya vamos valorando nosotros Claro, el... por ahora puedo decir que es un gobierno chavista. Ahí está, totalmente. Por ahora sí puedo decirlo. ¿Y tú, Jorge, qué piensas del dinero físico? ¿Crees que se acabará o...? Bueno, yo es cierto que no ejerzo a día de hoy de lo que me he formado y he estudiado, entonces en el trabajo que estoy, que soy cara al público, pues intercambio muchas opiniones con personas prácticamente del sector de la hostelería y en ese aspecto, las impresiones que todo el mundo comparte es lo que tú acabas de decir ahora mismo, Adrián. Hay gente que evita, ¿no? Que creo que al final eso es, todos lo sabemos y no queremos, nos hacemos los tontos, ¿no? Pero que al final todo el mundo evita esa declaración al 100% de ingresos por los impuestos y hay mucha gente en contra de la moneda digital, ¿no? Que al fin y al cabo, bueno, pues está claro que será, bueno, que es, ¿no? Y que será un gran avance, ¿no? Pero al final, pues eso, a día de hoy hay mucha gente reacia a tener todo su dinero ingresado en el banco, en fin, solamente para los gustos, los gastos básicos y poco más, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que al final también habrá que ver de aquí a unos años cómo se enfrenta este problema. La realidad a día de hoy es que hay mucha gente eso que reacia totalmente a dejar el dinero en efectivo, al dinero físico. ¿Vale? Creo que China es todo digital ya, si no me equivoco. Lo desconozco. Lo que sí iba a decir era porque con lo que ha comentado Jorge, de lo del tener dinero en casa, si fueran conscientes de lo que eso devalúa la moneda del euro, porque España tiene una cosa que está haciendo que es imprimir dinero bueno, España no, a la Unión Europea, ¿no? Entonces, cuando ese dinero sale del mercado, la cotización del mercado, el IBEX 35, baja, porque ese dinero no está en juego, entonces no se puede jugar con ese dinero. Pero todo dinero que esté en casa guardado está depreciando ese mismo dinero que tú estás guardando. Lo que pasa, eso es la desinformación que tenemos en cuanto al valor de la economía y al valor del euro y la importancia de estar o invertido o que ese dinero se mueva. Porque ¿qué pasa cuando una gran fortuna se guarda o se pierde en los bancos? Que ese dinero está parado. Sí, ese dinero no se está moviendo, no está generando riqueza. El dinero genera riqueza cuando se mueve, cuando haces transacciones. Yo le compro un producto a Pablo, Pablo me lo compra a mí, yo se lo vuelvo a comprar a Pablo. Todo eso está generando una economía circular que va generando esa riqueza. Cuando ese dinero sale de ese círculo, pues se pierde la economía. Eso súper claro. La cosa es, si nosotros tenemos una moneda digital, entiendo que ya la inflación puede pasar a un segundo plano, entiendo, ¿no? Por eso que hablamos, porque ahí realmente está todo el dinero en juego, a no ser que tenga una persona 1,5 millones de euros en su cuenta del banco, ni gane, ¿vale? La cosa es, Pepito tiene un bar. Pepito se lo tiene alquilado a Manolito. Pepito le paga a Manolito en efectivo, Manolito se lo guarda en su casa. Lo que tú dices, no, al final no hay ese círculo. ¿Qué pasa? Que si Manolito declara el dinero que le ha dado Pepito y lo mete en el banco, ya lo ponemos en juego, ¿no? Lo metemos dentro de la ecuación, lo ponemos en juego, pero claro, es que después Manolito tiene que declarar no sé cuánto dinero, que Manolito lleva siendo autónomo 40 años, teniendo un bar, y Manolito le han quedado 700 euros de pensión. Entonces dice Manolito, me lleváis aquí sacrificado 40 años, coño, para una vez que me puedo guardar algo en el cajón, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Entonces también eso, ¿no? Las donaciones que se hacen entre familiares, yo qué sé, al final yo creo que es algo como quitarle pureza a la propia vida, el tema de tener una moneda digital, no sé, me parece tan avanzado, incluso no sé si en la propia reforma que quieren hacer con la Agenda 2030 y tal, que dicen que en 2030 ya eso es algo que va a dejar de existir, no sé si incluso a ellos mismos
les interesa, ¿no? Por los casos que hemos tenido este último año De la 2025. longaniza, ¿no? La longaniza. Las lechugas y los soles y su prima hermana. Pues te voy a decir, porque lo que has comentado es muy interesante, sobre todo porque tengo un amigo que tiene cafetería y me dijo, mira Adrián, tengo 3 cafeterías. Y te dice, y te voy a decir, una de ellas es la que más vendo y es la que menos gano, porque el tipo de público que tengo es joven. Y todos los jóvenes me pagáis con tarjeta. Luego tengo una cafetería que es intermedia, ¿no? Van jóvenes, van personas de media edad y bueno, o sea, pues me estabilizo. Vendo bastante, no vendo más que la de los jóvenes, pero vendo y gano algo de dinero. Dice, la que menos vende es la que más gano dinero, porque el público que tengo es de 60 a 70, 80 años. Y todos vienen a pagarme el café y el bocadillo en efectivo. Evidentemente, ¿qué pasa? Ahí, pues, que ese efectivo no se tributa. No se tributa porque es inviable hacerlo. Entonces, otra cosa que pasa con el tema de la tributación es que en España somos el único país de la Unión Europea que sigue cobrando el IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros. El único de la Unión Europea. Es muy fuerte. Entonces, que luego el país se preocupe porque el combustible ha subido 30 céntimos, porque lo de Suga ha subido 10 céntimos y que te estén robando tu cara y no te preocupes, para mí eso sí me parece fuerte. Sí, sí. Y yo pregunto desde mi desconocimiento, ¿por qué realmente somos el único país que lleva a cabo eso? Pues la verdad que la pregunta es muy buena. Pero yo que te voy a dar una respuesta, pero creo que no es la correcta, no es. Ya te digo. No. Es la que me parece en mi cabeza, porque que España es España. ¿Qué explicación le podríamos encontrar a eso, no? ¿O cómo? Porque ganan mucha pasta, tío. Sí, a ver, Ganan bueno. más pasta de la multa que la Unión Europea les da. ¿Qué pasa? Que ahora, justo hoy 25 de marzo, ha salido una noticia que ha tenido que ir Junts a presionar por la reforma a los autónomos y por buscar una bajada masiva de impuestos. O sea, ha tenido que ir Junts al PSOE a un poco ponerlo entre la espada y la pared, de decir, yo, ya está bien que nos está metiendo aquí la Unión Europea unas multas multimillonarias, los autónomos se van a echar a la calle, que esto es verdad, y bueno, esto lo estaba pensando hoy dándole vuelta, y digo, que realmente mañana los autónomos decidimos no trabajar un día y España se para, ¿sabes? Y yo dándole vuelta y digo, claro, pero ahora mismo me viene a mí un ministro de no sé qué, y dice, ¿y si el Estado? Digo, es que el Estado realmente, un funcionario, vive parado, o sea, un funcionario no da cada día su 100% por ganarse el pan, como si lo damos los autónomos. Un funcionario tiene un mal día, yo tenía un mal día hoy y no he hecho nada. Me pongo esto allí en el ordenador, he echado mis 8 horas, si es que llegan a echarla, pues llegan una hora antes, se van una hora antes, sí, llegan una hora después, se van una hora antes. Y digo, es que realmente toda esa presión fiscal que, bueno, mucha gente lo podrá decir. Al final, un autónomo básicamente lo que es un intermediario de IVA. Un cliente te paga con IVA, tú retienes ese IVA y después lo sueltas. ¿Qué pasa? Que al final no te da margen de tú, entre los gastos, los imprevistos, los costes, 1000 cosas, de retener ese IVA, porque lo inteligente, ¿no?, es que te pagan una factura de 1000 euros más IVA, 1210. Te lo metes en otra cuenta, cuando llega la declaración del IVA, pagas tanto, menos lo que has gastado, y pagas, yo qué sé, 1000 euros. Y lo tienes en la cuenta, del carajo. Pero es que después te viene el IRPF, después te viene la declaración de la renta, después te viene que, oye, que es que hay una tributación nueva de no sé qué, y tú del 2023, que me ha pasado, debes 1200 euros. Yo, está hablando, ¿sabes? Que al final es una locura. Alemania, Italia y tal tienen sus regulaciones, obviamente más bajas, pero ya la Unión Europea la ha puesto o sea, es un poco ultimátum que le ha hecho a España, diciendo que sí, o sea, que la ley tiene que salir para adelante, que ya no vale el tema de pagar más multas y que es la última. Es la última que esta vez, y se está hablando de que probablemente cuando subamos este podcast a lo mejor ya hay una reforma. ¿Y tú por qué crees que estamos fuera, Jorge, de esa decisión en la Unión Europea? Sinceramente, no lo sé. O sea, desde un conocimiento tan básico, desde mi punto de vista, ¿no?, que no tengo ese nivel de conocimiento que ustedes tenéis, pues
es que en mi cabeza no entra, no es algo lógico. Y yo creo que al final en la calle, en el día a día, en la vida del autónomo, de la persona de tienda de barrio, no entra tampoco al final. Claro, además has dicho un matiz muy bueno, porque claro, el autónomo que factura menos de 65.000 euros no es Zara. ¿Sabes? Que después están diciendo, no, es que vamos a llegar a empresarios. No, es que factura menos de 65.000 euros es el que tiene un kiosquito en el pueblo que vende. Es que ese es el cliente, perdón Adrián, es el cliente que yo tengo en mi trabajo, ¿no? Y al final es con el que intercambio palabras todos los días. Igualmente, ni el que factura 150.000 euros se puede retirar mañana. Que parece que 150.000 euros aquí es una puta locura de dinero. No. Y tú dices, bueno, sí, son 11.000 y pico de euros, 12.000 euros al mes, ¿no? Con los márgenes y con esto, con los... Eso No. es. Bueno, pues dejando adelante un poco nivel político, nivel especulación, que Hemos empezado fuerte. hemos empezado fuerte. A mí me gusta. Es verdad que yo no lo quería enfocar tanto a política, pero la política de los autónomos nos duele. Entonces hay que enfocarlo un poco por ahí, pero queremos tratar también algunos otros temas y no queremos que se haga demasiado pesado. También todo el que nos vea que nos vaya dejando algún comentario de si les gusta los podcasts más largos, más cortos, todo el que vaya aficionándose a vernos, porque nos vaya dando su feedback, que a nosotros todo eso nos viene genial ahora que estamos empezando. Y bueno, pues por orden de lo que tenía aquí apuntado, pues me gustaría tratar el tema de Jorge, que nos va a exponer una cosilla por ahí y debatimos, que también tiene ahí algo político metido por medio, o sea que el podcast, un poco de política, guay. Sí, bueno, a ver, es cierto que la repercusión, bueno, el tema que yo había escogido era un poco la repercusión que ha tenido en la sociedad del deporte la no concesión a Senegal de la Copa África tras 2 meses después de la final del campeonato. Es cierto que se rumoreaba que había un ambiente un poco chill durante la competición. Es cierto que yo no la he seguido al 100%, he visto algunos ratos así contados, pero había comentarios de que había cierto amaño porque, bueno, la Copa se celebraba en Marruecos. También Marruecos era una de las favoritas al título. Y bueno, pues llegaron a la final y hubo bastante polémica. Senegal llega a un punto que decide retirarse del campo unos 10-15 minutos, no lo recuerdo bien, pero bueno, al final cuando retoman el juego acaba ganando Senegal y eso tras 2 meses, si no, hoy estamos a 25, si no recuerdo mal, fue justamente el miércoles de la semana pasada, 18 o el martes 17, no recuerdo bien, la Confederación Africana de Fútbol decide otorgar el título a Marruecos por incomparecencia de Senegal. Entonces, claro, las reacciones posteriores pues han sido bastante fuertes, ¿no? Más allá del cachondeo, ¿no? Así a primeras reacciones, esto tiene un trasfondo y es que ya se ha escuchado algunas declaraciones de altos responsables y demás que van a custodiar la copa en bases militares de Senegal, que están dispuestos a llegar al final. De hecho, hoy mismo se confirma con la FIFA, que es la máxima organizadora de fútbol a nivel internacional, que Senegal ha recurrido oficialmente al Tribunal de Árbitros del Deporte. Entonces, bueno, pues esto no sabemos hasta qué punto va a llegar, pero sí es cierto de que otro conflicto, esperemos que no llegue a ese punto, ¿no? Pero otro posible conflicto bélico, tal y como está la cosa, también con la cercanía que tenemos con Marruecos, pues no sé cómo lo veis desde el punto de vista empresarial, no sé, de relaciones internacionales, también con una próxima Copa del Mundo a Sí, 2 meses y medio, 3 meses de comenzar, que incluso también hemos visto ya hoy que Estados Unidos parece ser que se está metiendo por medio con temas de alguna solicitud de visado para países africanos. Porque, bueno, al final la Copa del Mundo se celebra entre México, Canadá y Estados Unidos. O sea que puede tener todo un poco de correlación ahí, no sé cómo lo veis vosotros. Ya, pues mira, a mí me da curiosidad sobre todo al nivel que llega el fútbol. O sea, como empresa, o sea, cualquier empresa que tenga un poco
de mercado en el fútbol me parece increíble, parece que la repercusión me parece va a ser grande. En cuanto al mercado bursátil, te estás mirando, porque cuando me comentaste el tema, digo, voy a mirar un poco la bolsa a ver si ha tenido alguna fluctuación. A día de hoy no ha habido una fluctuación demasiado grande en nada, ni en ninguna empresa que se dedique un poco a eso. Otro que como que la bolsa se ha tomado un poco más a un juego, que además, a mí lo único que me llama mucho la atención es cómo un trofeo futbolístico puede llegar hasta refugiar en una base militar, o sea, hacer un gasto económico público para guardar esa copa. Me llama mucho la atención porque, vamos, me recuerda aquí cuando España ganó el Mundial, que salimos, vamos, yo fui el primero, que salimos a la calle y celebramos un acto futbolístico. Y claro, como empresa me parece súper, súper fuerte que a posterior de 2 meses se toman estas decisiones. Entonces, claro, cuando he dicho algo de amaño, pues A ver, ya el propio partido tuvo su cosita. El propio partido hay un gol supuesto, ¿no? Gol anulado a Senegal en posición correcta. Hay un penalti que es como decía Jorge, un penalti a Brahim que se falla, que también es dudoso. No recuerdo realmente por qué Senegal salió del campo. La verdad que no tengo, no, ahora mismo, es verdad que es lo que decimos, ¿no? Al final es un trofeo que no seguimos. Yo sí lo he seguido de cerca porque me ha molestado mucho que jugadores, yo soy del Betis, jugadores del Betis salgan durante un mes y medio a jugar un trofeo cuando realmente el que le paga los sueldos a esos jugadores es el Betis. Eso también lo podríamos analizar en base a empresa. ¿Cuánto podría gastarse? Porque entiendo que no sé si las selecciones africanas se hacen cargo de los sueldos de esos jugadores durante ese periodo o no. La verdad no tengo absolutamente ni idea. Pero alguien se tiene que hacer cargo. No creo que porque a ti te vayas ahí, oye, que voy a coger una excedencia de un mes y medio, ¿no? Como tú haces en tu empresa, que me voy a ir a otra empresa y y dentro de un mes y medio vuelvo. No sé hasta qué punto puede llegar eso. Entonces, a ver, es verdad que siempre hemos sabido y se sabe a nivel internacional que África, por lo mejor, no es donde más limpio se juegue en todos los aspectos, a nivel, y menos a nivel político, que hay barbaridades por ahí. Hay países africanos que son maravillosos, ¿vale? Pero yo qué sé, tío, hasta ese punto lo que decimos, ¿no? Hasta ese punto de custodiar el trofeo en una base militar. También es verdad que a nivel de ser un aficionado o ser un marroquí que al final gana un título en los despachos después de 58 días, es verdad que tampoco he visto ninguna movilización de los marroquíes en las calles, tipo, hemos ganado, haciendo una celebración y tal. He visto los 4 vídeos de los jugadores celebrándola, que eso también es para hablar. Los senegaleses han salido todos subiendo unas fotos con los trofeos. No sé, es curioso, es verdad. Ahora que has comentado precisamente el tema empresarial, ¿no? De selecciones y equipos también. Bueno, yo también soy bético, ¿no? Al final, esto también he estado pendiente un poco más de Marruecos precisamente porque teníamos 2 jugadores y me ha llamado también la atención como el caso de uno de los jugadores, Amrabat, que se fue lesionado del Betis, se lesiona prácticamente 1 semana, 2 semanas antes de comenzar la competición con Marruecos, juega los 2 primeros partidos con Marruecos, siendo... Bueno, es cierto que Amrabat, el caso suyo quizá un poco más particular porque está cedido por otro equipo, pero al final el Betis se hace cargo de parte de su ficha. Exacto. Y bueno, pues al final juega 2 partidos con Marruecos, ve que no puede definitivamente, pasa toda la competición con Marruecos y cuando vuelve de la competición comienza a recuperarse o a ponerse en manos de los profesionales para llevar a cabo un tratamiento. Pero Entonces, comienza a recuperarse en Holanda. O sea, ni siquiera se recupera aquí en España o en Marruecos. O sea, empieza a recuperarse en Holanda. Una vez ya ha finalizado en la Copa África, empieza a recuperarse. Y ahora ha vuelto, ha jugado 2 partidos y parece que se ha dado de alta porque ahora hay otro parón de selecciones. Entonces molesta, y son cosas que molestan un poco al aficionado. Y entiendo que como empresa al Betis pues, también, ¿no? Que es lo que estabas diciendo. sí, al final, bueno, el Betis a nivel empresarial es cierto que en los últimos años ha pegado un crecimiento bastante notorio. De hecho,
Yo recuerdo, porque corrígeme Pablo si me equivoco, creo que los primeros años en los que tanto Ángel Aro como López Catalán, que son ahora mismo los máximos accionistas que están a cargo del club, se ponen al frente, si no me equivoco, en 2015 más o menos, hace unos 10, 11 No años. recuerdo. En esa época el Betis venía de una etapa muy oscura, de descenso a la división, de segunda división. Entonces, yo recuerdo en esa fecha de que ya hablaba algunos aficionados de que eran buenos directores, ¿no? Buenos gerentes de empresas. Y yo creo que a la vista está porque el Betis ha pegado un nivel de crecimiento bastante brutal en esos últimos años. Entonces, bueno, quizás sería un tema bastante interesante para poder hablar en un futuro también sobre no sé, la gestión de clubes. De hecho, me llama bastante la atención porque el máster que estoy cursando va un poco también por ahí, ¿no? Y no sé, ya que has soltado ese tema de cómo gestionar los pagos entre selecciones, futbolistas, según los parones también, ¿no? Era interesante. Podríamos verlo. Yo quería mencionar porque Pablo ha hablado sobre los sueldos, pero vamos, hay cosas que me preocupan más incluso porque si ponemos un ejemplo imagínate que Pablo trabaja para mí y se va a otra empresa, cuando vuelva, aún tiene un cansancio acumulado que el rendimiento no es el mismo. Sí, y esa merma de rendimiento, ¿quién la cubre? Porque el sueldo a lo mejor tú ya lo tienes establecido en tus coches fijos, Claro. salariales del año, y tú dices, bueno, pues mira, como con Papa como si se me hubiera lesionado. Pero claro, yo digo, me voy a apuntar aquí porque me parece curioso, porque además una copa de este estilo, entiendo que los futbolistas lo darán todo, querrán ganar por la repercusión que tenga, o posiblemente por su cariño al país, lo que quiera, me da igual. Pero claro, ese rendimiento deportivo que baja, porque entiendo que baja bastante, porque cuando tú tienes una sobreexplotación o una sobrecarga en los músculos, cuando vuelve tu rendimiento no es el mismo, claro, eso lo asume el club o sus compañeros, que al final pasa mucho esto en el mundo empresarial. Tú tienes a alguien ahí que se va dejando de caer y son los compañeros los que tienen que tirar del carro. Entonces, pues no sé, el tema de... Yo ya, espera que yo soy poco futbolero, ellos dos son más futboleros, pero yo soy más de ciclismo. Y es verdad que ya he escuchado varias veces el tema de los problemas que hay con la selección y los clubes, porque en estos parones, las sobrecargas que hay, y hombre, entiendo las ganas de jugar con la selección, pero como empresa, como te he dicho, como gerente de la empresa, yo no estaría nada de acuerdo. Además, haces una inversión en un futbolista y ese futbolista se va, se lesiona, y esas primas, esos gastos que tiene como empresa, pues es complejo. Entonces no sé hasta qué punto deberían de ser algo diferente o jugarse de otra manera, no sé. Sí, no, en este caso específico, por ejemplo, Anrabá ha venido y ha rendido muy bien. Se ha notado mucho en el Betis, la verdad. Pero hay un caso que tenemos muy cerca también aquí en España, que es el de Mbappé. A Mbappé le pasa algo parecido. Mbappé viene arrastrando una lesión durante X meses en la rodilla y de un momento a otro, bueno, se hizo ciertas pruebas médicas tal, y el madridismo y lo que no es el madridismo, pues estaba un poco especulando con que Mbappé se iba a borrar porque lleva como 4 o 5 partidos sin jugar con el Madrid. El otro ya creo que jugó un rato y listo. Se está especulando un poco de que Mbappé se está borrando del Madrid para no lesionarse antes del Mundial. Me quedan 2 meses, el Mundial, si no me equivoco, empieza creo que el 19 de junio o el 17 o por ahí. Y pues también es un problema. Lo que pasa es que sabemos que al frente de esa empresa, que es Real Madrid, pues hay uno de los mejores o el mejor dirigente de empresa de España o incluso de yo qué sé, de Europa. Me atrevería a decir. Porque es una máquina, el Tito Flores. Lo conozco, la verdad. Y, hombre, Florentino pues tiene una máquina de amasar dinero. Una locura. Es una maravilla. Hombre, es verdad que como empresa sí que ha sido muy característica siempre por traer buenos activos, porque los jugadores son activos. Entonces, el Madrid siempre ha jugado muy bien esa baja. De manera, Florentino que sabe lo que hace. Claro. Ya no sé a nivel futbolístico y demás, porque ya os digo, yo ahí me pierdo. Pero en cuanto a empresa, pues se gestiona bastante bien. Otra cosa que me llama la atención de lo que has comentado, Jorge, lo de posterior a 2 meses, eso a nivel privado no me cuadraría en mi cabeza nunca, ¿sabes? Esa lentitud en tomar decisiones y demás. Entiendo también la molestia por Senegal y entienda que tengan como ese amaño. No sé si eso ha sido
porque tiene una cantidad de trámites increíble, o esa decisión ha sido en frío, después de todo pasado, ha habido algo entre medio, no sé si ha tenido alguna conversación, ha salido algo, ¿no? Sinceramente, el motivo real de la tardanza no lo sé, lo desconozco. Sí es cierto de que, bueno, al final se ha rumoreado también. Es que esto viene a ser todo un poco al final todo humo que se va acumulando ahí. Y sí, se rumorea de que al final, pues Marruecos ha podido poner dinero, ¿no? Hay mucha historia negra ahí detrás. Y bueno, el hecho de que haya tardado tanto esta decisión en salir a la luz y hacerse de manera oficial, pues claro, a la gente le ha dado tiempo para especular sobre esto. Al final, no sé, yo quería hacer una pregunta volviendo al tema del caso de Anrabat. Tú que tienes tu empresa, es cierto que a lo mejor el volumen de empleados no tiene nada que ver con tener... Darme tiempo. Pero en caso de que fueses el dirigente bueno, al frente de tu empresa, ¿no? Estás al frente de tu empresa y te ocurre un caso así, de que tengas un trabajador que te aporta bastante rendimiento dentro de tu equipo de trabajo, que es importante, es una pieza clave. ¿Cómo te lo tomarías? No sé, ¿cómo gestionarías tú en una situación así de este tipo en que, bueno, que se puede dar, ¿no? Porque al final los trabajadores piden baja, bueno, le surgen las bajas, en fin, O se la regala el médico de cabecera. Bueno, sí. hay muchas situaciones, ¿no? Pues mira, honestamente hay una cosa que yo siempre he tenido muy en cuenta, porque yo tengo un asesor que es una persona extraordinaria y siempre me dijo, Adrián, cuanto más puedas estar sin trabajadores, mejor. Entonces yo parto de la base de que soy una persona que los trabajadores entiendo que son necesarios y además tienen que estar en la empresa, porque si no, no sería una empresa, estaríamos hablando de un trabajo unipersonal y estaríamos hablando de otro tipo de sector, y en mi sector es necesario la mano de obra. ¿Qué pasa? Que siempre tengo en mente y tengo muy metido en mi cabeza que tienes que formar un equipo que si un 10% de esas piezas que tú tienes faltan, pueda rendir al mismo nivel. ¿Por qué? Porque pasa mucho en las empresas, sobre todo las empresas más arcaicas, analógicas de hace años. Si tú eras el que contaba los sacos, tú contas los sacos. Los demás no vais a contar sacos. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando esa persona se iba, esa empresa, soy yo el que cuenta los sacos. Y eso en mi caso no lo quiero. Yo tengo 2 trabajadores y a los 2 los estoy intentando enseñar a todo. Pero a todo es a todo. A saber recibir la mercancía, a saber hacer los paquetes, a saber, en mi caso, que es los bonsai, pues a saber regarlo, a saber abonarlo, a saber cuidarlo, a saber tratarlo. Porque yo pienso que eso es lo más importante. Entonces, cuando una pieza es clave, pero a lo mejor se te va o no tiene ese arraigo. Pasa que el problema, hay una gran diferencia, porque si hay un trabajador, en mi caso, que está, por ejemplo, en mi empresa y tiene otra más, que yo, por ejemplo, si uno de ellos, yo estaba trabajando para la empresa, estaba de autónomo, yo si me hubiera pasado lo mismo conmigo, yo a mí mismo me hubiera despedido. ¿Por qué? Porque tú no estás 100% focalizado en esta empresa. Entonces, tú tienes tu mentalidad controlada, tú puedes rendir muy bien, pero si ya estás rindiendo bien así, te garantizo que rendiría mucho más si estuvieras centrado solo en una cosa. Entonces, a nivel empresarial, yo a una persona como estuve yo, trabajando asalariado y de autónomo, me hubiera despedido porque tú ya sabes que esa persona no quiere seguir trabajando. Entonces, a no ser que seas una persona que esté como haciendo una tarea muy mecánica, que te diga que sea uno u otro, pero una tarea que sea organizativa, no, yo no estaría nada de acuerdo. Lo que pasa es que en tema de fútbol pues, es complicado. En este caso, lo que he hablado del despido sería al final un acuerdo mutuo entre partes, ¿no? Que no, al final no te puedes despedir por... No, me refiero que, bueno, te puedes despedir haciendo... Sí, pagando, exactamente. Sí, después la multa que... vale. Pero que me despediría porque creo que no estás focalizado. O sea, yo una cosa que es... Mira, una cosa que a mí me encanta es cuando hago las entrevistas de trabajo, pues yo ya tuve una empresa de jardinería y tuve un montón de trabajadores, menos trabajadores no me gusta tener, porque yo pienso que un trabajador es un problema, 10 trabajadores son 10 problemas. Entonces, cuanto menos trabajadores se tenga, para mí, mucho mejor. Entonces, yo lo que sí tengo muy claro es que la gente que venga a mi empresa venga por proyecto y no venga por dinero.
Porque el que viene por dinero se va. Entonces, pues si yo te doy a ti 2.000 para que tú tengas trabajo conmigo, si viene uno por 2.500, tú te das. Así tú estás conmigo por el proyecto empresarial que yo estoy desarrollando y te gusta y te enamoras del proyecto, aunque vengan a darte 2.500, te vas a quedar. Entonces, yo creo que es mucho más importante que la persona esté focalizada y mentalizada y dentro de un solo objetivo, que como tengas mucho, se diversan las cosas y no llegas hasta en el punto óptimo de rendimiento, como ha comentado con Mbappé, por lo menos, pues, a lo mejor no está rindiendo. Yo sí, mi padre es del Madrid a muerte y siempre estaba al principio de la temporada, un Mbappé, ¿qué? Y ahora, por ejemplo, no está rindiendo igual. Puede que sea por eso, no lo sé. Esto es una especulación pura y dura, pero lo mismo es verdad que se está... ¿Y en tu empresa cuántos sois ahora mismo? Soy yo y 2 trabajadores ahora mismo. Tú y 2 trabajadores. Que yo tengo optimizar los recursos a una cantidad cuanto más trabajo seamos capaces de desarrollar. Porque además una cosa que me tengo muy clara es que no vender más es ganar más. Porque tú puedes vender 50.000 euros y tener unos costes de 49.000 y otro que tenga una venta de 10 a 5. O sea que para mí es importante el tener control sobre realmente cuánto gana y no... Sé que yo quiero crecer evidentemente, pero el tema de los trabajadores cuanto menos, o al menos cuanto al final, tú vas metiendo gente como por inercia, que lo que vengo de hablar con un chaval que tiene una empresa y cada vez que llega una semana metí un trabajador nuevo y me quedo flipado porque digo, coño, ¿y para qué realmente? No, pues yo facturo, me ha dicho unos 50.000 euros. Bueno, ¿y cuánto te ha quedado este año? No, empate. Digo, pues qué bien. A ver, yo, por ejemplo, con eso, yo en mi caso, que me dedico a algo completamente diferente, y yo cuando hablamos de tema de trabajadores, yo no tengo directamente trabajadores como tal, al final son freelance, son autónomos que trabajan conmigo, tienen otros proyectos y tal, yo los apoyo en sus otros proyectos y tal, pero es verdad que al final lo que es mi proyecto, mi empresa, por llamarlo de alguna manera, pues sí es verdad que requiere atención, son muchos procesos, pero es verdad que una vez tienes ya lo que tú decías, ¿no? Tienes el proceso mecanizado muchísimo más sencillo. Y nosotros ahora mismo somos personas en las que yo confío de ni siquiera voy a revisar lo que has hecho. Somos ahora mismo 3, podríamos decir, 4, y conmigo 5 a lo mejor, entre 4 y 5, ¿vale? Pues hay una persona todavía que está ahí entre medias. Pero, por ejemplo, yo tengo a Juanpi, que Juanpi es básicamente el que me ayuda con todo el tema del paid media, ¿vale? Hacer campañas publicitarias. Ya realmente fue la primera persona que se incorporó al equipo. Empezó conmigo, no recuerdo si es en septiembre, y al final Juanpi se ha convertido en mi mano derecha. O sea, Juanpi se ha convertido en una persona en la que yo tengo una duda y yo antes me iba a ChatGPT, me iba a Cloud, a Cloud antes no, pero me iba a una inteligencia artificial o intentaba buscarle una respuesta, que al final simplemente esa idea, esa pregunta, esa duda era simplemente conversarla con alguien y ya la propia cabeza te va a dar la respuesta. Y se ha convertido en una mano derecha. Después otra chica que empezó a trabajar conmigo en la parte de ventas, Andrea lleva conmigo desde diciembre, enero, febrero, marzo, o sea, lleva 4 meses. Se ha convertido en una parte fundamental de la empresa. Es más, cuando yo estoy desmotivado, yo hablo mucho con ellos. Yo con Juanpi, por ejemplo, tengo 3 reuniones en semana, con Andrea tengo una. Incluso ella me dice, Pablo, si yo no estoy motivado, tranquilo, no sé qué, pues al final esto es mucho trabajo. A mí cuando la gente me pregunta cuántas horas trabajo al día, digo todo el día. Yo todo el día, trabajo todo el día, ¿sabes? Entonces al final, hay días que cuestan, hay días que son mejores, hay días que son peores. Y yo, es verdad, tío, y yo he tenido una suerte que flipa. O sea, lo que tú dices, ¿no? Son personas que se han quedado conmigo por proyectos realmente. Yo tampoco tengo una capacidad de pagarle aquí 5.000 euros cada uno, que en cuanto pueda lo haré y de maravilla. Ahora estoy incluso pensando en incorporar a otra persona nueva. Después también tengo los editores, que los editores son parte del equipo realmente porque priorizan un poco lo que tienen que trabajar conmigo a otras cosas. Y bueno, después estoy yo, ¿no? La otra persona está ahí en medio, no la vamos a nombrar. Y ahora estoy incluso en búsqueda de buscar otra persona más para escalar el proyecto. Y en base a lo que tú estabas contando,
ostras, pues, un trabajador, un problema, tal. A mí es completamente al contrario. O sea, a mí tener los años de estructura es lo que me permite, por ejemplo, estar ahora mismo hablando. Porque sé que cuando yo estoy aquí, Juanpi está lanzando una campaña que hemos hablado justo antes de que vosotros vengáis. Entonces creo que son como lo mismo, literalmente lo mismo, pero hay dos maneras de verlo completamente diferentes, tío. Yo creo que sé realmente el porqué, ¿eh? Cuéntame. ¿Qué pasa? Ellos son, tú has dicho un matiz muy bueno, y es que ellos son autónomos y freelance y trabajan para ti o para otros proyectos, aunque trabajen en exclusiva para ti, que no deberían, pues tienen falsa autonomía. No, claro, no pero- trabajan en otros proyectos, obviamente. Exactamente. Pues, pero lo que sí es la gran diferencia es cómo pasa a nivel político. Cuando tú trabajas en una empresa privada y demás, pues tú quieres currar y quieres hacer cosas y quieres sumar. Entonces, y además, si llegas con un chaval como tú que tiene ganas de hacer y de sumar, pues ahí se incentiva todo. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un trabajo, el jefe no está, porque en el caso de la empresa que yo tenía 3-4 obras abiertas, entonces tú te ibas moviendo por las obras, estaba esa persona en las obras, tú te ibas, si se podía se quitaba de en medio para tomarse una cervecita y un cigarrito, esa persona es improductiva. Por eso que nos duela, que yo quiero que todo el mundo descanse y todo el mundo haga dinero, pero para que una empresa haga dinero tiene que moverse, es que no hay otra, que no se puede hacer de otra manera. Claro. Entonces, claro, cuando tú tienes personas que están asalariadas y empiezan, además, es que la curva de productividad, hay un sitio súper bueno que muestra como con la va bajando. O sea, y no baja por el rendimiento físico, sino porque además, si no, Jorge no se tira para eso alguna vez, pero es verdad que las personas hoy en día con 50 años siguen siendo súper productivas o pueden serlo a nivel físico. Y en una persona que lleva 30 años trabajando, o te encanta el proyecto, o dices, sí, pasarme ya, no tiene dinero para pasarme. Claro. Es que ya me da igual. Claro. Entonces, ahí baja mucho la productividad. Entonces es un problema porque además hay empresas que despiden por inercia. O sea, porque dicen, yo llevo 5 años, lo voy a despedir, me va a costar dinero, lo voy a despedir porque me va a costar más dinero después. Claro. Carrefour jugaba muy bien esa baza hasta que se la quitaron. No sé si conocéis la forma de contratación que tenía Carrefour hasta hace unos años que hicieron la obligatoriedad del indefinido. Carrefour hacía contratos de 6 meses, circulares. Si tú estabas 6 meses trabajando, te despedían y entraba 6 meses posteriores. Y entonces iba jugando con esa baza para no tener que hacer fija a la gente. Esto hacer fija ahí es un problema. Yeah. Sí, creo que el Heroi también lo. Toda esta gente hacían circulares, pero ya no pueden hacerlo, porque claro, tú has comentado que llevas 4 o 5 meses con alguien trabajando, perfecto. Pero cuando llevo 4 o 5 años son 6-7 mil pavos para despedir. No, ya lo que tú dices, que al final tiene un rendimiento, o sea, yo puedo entender que tenga un mes malo, 2 meses malos, al tercer mes no me pasa la factura, ¿sabes? Ahí está. No, tienes toda la razón, ahí, o sea, te la compro, la verdad. Sí, es lo que yo creo. Es más, pero además te digo una cosa, el tema de trabajadores creo que depende mucho del yo voy a trabajar contigo ahora y tú eres autónomo, trabajas para otro autónomo. Pero claro, yo es lo que te he dicho, si tú no haces las cosas que yo pretendo que hagas, yo me te voy a dar el servicio y no pasa nada. Pero la cantidad de trabajadores, por ejemplo, porque tu padre también es autónomo, si no me equivoco, y tu padre tiene alguien más o trabaja él solo. Claro, es una empresa unipersonal y él lleva a cabo sus labores y no es necesaria la infraestructura. Claro. O sea que yo creo que, por ejemplo, en mi caso, el facturar más va un poco ligado con la mano de obra, pero no tanto con la mano de obra. Vamos, nosotros la reunión que tuvimos, en mi caso era más sacar el producto a moverlo para vender más y ya luego sí necesitaría más mano de obra para hacer los envíos, ¿no? Para controlar, pero que realmente se podía hacer muchas más cosas con la misma estructura, que yo creo que la gente está como mucho ego de... Es que a mí cuando me pasa del típico que viene, he facturado, pero tengo y no sé qué, ¿cuánto tienes? Date. ¿Ha podido ir al Mercadona esta semana? ¿No? Claro, es que como los Lamborghini y todas esas cosas, ¿sabes? Tranquilo que no es... Sí. Yo creo que además es que hoy en día con la IA es que tú haces un montón de cosas. Que además es lo que ibas a mencionar tú en... Sí, yo tengo unos pocos de trabajadores que son la IA directamente. Más hoy ha sido una puta locura. O sea, hoy he sacado un error. Al final todo el mundo tenemos errores y tenemos problemas. Yo tenía que lanzar una campaña y yo no me acordaba. He visto un mensaje en el grupo del soporte con el cliente. Oye, ¿esto cuándo se lanza? Hemos pulsado el botón rojo, toda alerta, crisis. Y he dicho, voy a darle todo el contexto de este cliente a esta inteligencia artificial. Mientras le estoy dando contexto, estoy pensando qué puedo hacer
Porque claro, tú al final le puedes dar contexto, pero le tienes que decir qué hacer, cómo hacerlo, cómo quieres que salga. Digo, yo le voy a dar todo el contexto. Yo necesitaba hoy sacar 7 publicaciones, a lo mejor en 40 minutos. Y digo, hemos puesto todas las máquinas a funcionar, he hablado con Juanpi, además ha sido muy gracioso porque, claro, me ha mandado algunas publicaciones, Juanpi se dedica a hacer campañas, ¿vale? Yo siempre lo digo que los abogados al derecho, los fisioterapeutas a fisioterapia, y yo cada uno en lo suyo. Y es verdad que yo le he pedido a Juanpi unos diseños y es verdad que me ha sacado una sonrisa en un momento de presión total, pues yo he visto eso y digo, Juanpi, dedícate a hacer campaña, compadre. Que tú no. Y yo, para el diseño tú no vas a comer. Es más fácil que yo llene un Movistar Arena cantando a que tú te dediques al diseño y te paguen 5 euros. Entonces he dicho, nada, tal. Y lo he cogido, he metido todo el contexto dentro de Cloud. He estado hablando. Y he descubierto una función que no sabía que existía. Yo uso Canva, tengo Canva Pro. Yo antes era muy de Photoshop, pero es que Photoshop se está quedando atrás. Bueno, el Adobe en general se está quedando muy atrás. Fue uno de los primeros en integrar inteligencia artificial, en hacer un diseño y tal, pero no tal. Entonces, cuando le he dado todo el contexto, me ha sacado unas pocas de publicaciones, me han gustado mucho y tal. Me ha dicho una cosa al final que ha sido increíble, que es, oye, ¿quieres que te lo maquete en Canva? He dicho, ¿cómo? Sí, de hecho, sí, te doy acceso a Canva. Y yo se ha metido en Canva, me ha dejado el diseño ahí y yo ahí lo he podido ir retocando. Y digo, vamos a ver, yo te doy el contexto de un cliente, que yo el contexto de un cliente siempre lo tengo normalmente en documentos. Este es el buyer persona del cliente. Buyer persona es el cliente ideal que le va a comprar a esa persona. Esta es la oferta del cliente, estos son los objetivos, estas son las expectativas, yo todo eso, son varios documentos, es todo el cliente. Que eso también es una de las cosas que yo hago para cuando yo me quiero ir 3 días de estar tranquilo, porque al final, si no nos va a dar un issue algún día, un parraque, que haya una persona, alguien del equipo, si tiene una duda, pueda consultar directamente a esos documentos o a la propia inteligencia artificial, que yo les mando un link, le digo cualquier duda a este cliente, preguntarle. Entonces, ahí básicamente lo que me ha dado ha sido todos los diseños. Y nada, en cuestión de 1 hora y media teníamos la campaña lanzada, ¿vale? Que al final la dificultad real de las campañas publicitarias no está en hacer esto que yo he hecho, porque eso se tarda nada y menos, es sobre todo un poco en todo el entorno anterior que haya a esa campaña. Esa campaña yo la he podido realizar porque yo a lo mejor tengo 12 horas guardadas de información de ese cliente en documentos, ¿vale? Que esos documentos después se lo doy a la inteligencia artificial para que se alimente de eso y a partir de ahí pues ya va sacando todo el contexto. Qué guay. Pues además tú ibas a comentar algo sobre la identidad visual del podcast, que habrán visto el logo, y te puedo garantizar que no saben ni se pueden imaginar el porqué, porque hay un montón de podcasts que tienen nombres más comunes. Nosotros bueno, en este caso Pablo ha sido la identidad de tener un nombre un poco diferente, un poco peculiar. Bueno, y yo creo que debería de explicar un poco, ¿no? Porque además has explicado ahora mismo cómo has estado trabajando con tu empresa, con tus campañas y toda la movida que hace Pablo, que son la leche. Pues luego también a nosotros, a Jorge y a mí, nos ha encantado. O sea, que me parece importante que cuente un poco de dónde lo has sacado. Ahí está. A ver, realmente, bueno, luego al final lo que hemos hecho ha sido, teníamos ideas cada uno. Yo al final soy una persona muy quieta con el tema de los nombres, sobre todo de las marcas que se pueden escalar después a negocios y tal. Y nada, o sea, al final el logo, o sea, súper guapo. Hemos pagado 3.000 euros a una empresa, un diseñador, una agencia de branding. ¿De Photoshop? No, eso con Illustrator. Los logos con Illustrator, si no lo veas, te van a... Si hay alguno viéndote, te va a hacer una tunda. Eso está bien, Pues nada, básicamente el logo viene de obviamente todo una semana y pico desde que hablamos el tema de la identidad visual de la marca, de darle vuelta al coco e ir sacando como pequeñas ideas y pequeños, yo qué sé, lucidez, ¿vale? Algo de lucidez de un nombre. Pues al final el logo
es algo que viene después. Creo que lo más complicado cuando tú montas una empresa es decir, ostras, ¿qué nombre le pongo? ¿Sabes? No sé si te habrá pasado, a tu padre también puede que le haya pasado, de decir, yo que no sé qué nombre ponerle. Entonces al final es como un cúmulo de muchas ideas. Básicamente la idea madre de este nombre viene porque normalmente vamos a hacer capítulos de aproximadamente 90 minutos, 1 hora y media. Y bueno, yo monté hace no demasiado tiempo como una especie de... Me subí a la ola, ¿no?, de la automatización de los canales y redes sociales y todo el rollo. Pero después lo dejé porque me daba mucha pereza, la verdad, porque había que estar más encima de lo que yo pensaba. Y era One Minute from Success, que era básicamente un poco la idea de hacer todos vídeos de 1 minuto en redes y un poco meter esa urgencia y dice, oye, voy a ver el siguiente vídeo porque a lo mejor estoy a 1 minuto del éxito, ¿no? Entonces un poco se jugaba con eso, había un temporizador en los vídeos donde iba restando segundos y tal. Y se me ocurrió un poco la frase de 90 minutos para el éxito. Después se me ocurrieron otro nombre que no os lo he dicho, que me pareció bastante curioso, incluso lo podemos ver en otro momento y tal, que era Trapiceos. ¿Sabes? Como aquí al final el negocio, aunque tiene una connotación negativa, lo que es la palabra trapicheo siempre se ha usado para los negocios, al final. Es un poco lo que nos queremos dedicar. Bueno, y nos dedicamos, que es un poco a la parte de los negocios. Pero no al trapiche. No. Claro, es como aquí en Cádiz, aquí en los barrios, pues se suele decir, oye, pues, claro, pero ya ha tomado una connotación negativa que te caga. Pero bueno, me parecía curioso el nombre de Trapiceos, pero después dije, ostras, que esto no es escalable, después es una marca. Y dándole vueltas, pues empecé como a hilar en mi cabeza. Al final toda marca tiene que tener detrás un storytelling, ¿vale? Algo que defina cuando te preguntas, oye, ¿y 91 por qué? Oye, 91 por esto, ¿vale? Yo no voy a decir aquí el nombre comercial que tengo pensado para mi empresa, pero el nombre comercial que yo tengo pensado para cuando me haga una SL es por esto. Cuando tú montas una marca, seguramente le preguntes al CEO de Adidas por qué le puso Adidas a su marca y tiene una historia de 7 páginas, ¿vale? Dándole caña al coco y tal, me siento delante del ordenador a las 7 de la mañana, y me pongo a hablar con la inteligencia artificial. Yo tengo 2 pantallas, en una ChatGPT, en otra Gemini, y hablando, oye, mira, tengo esta idea, tengo tal. Y empecé a pensar, porque al final nosotros, Adrián y yo, somos de los 90, ¿vale? Más cerca de los 2000, pero somos de los 90, y Jorge es del 2001. Entonces dije, ostras, 2 de los 90 y uno que no es de los 90 y es de los 2000, además uno. Bueno, ahí por ahí por un lado. Y pensando, dije, ostras, 91 por los 90 minutos que dura el podcast. Le metemos por ahí el storytelling también, el tema de los 90 y tal. Y después, porque realmente una de las ideas principales de este podcast es que al final son 90 minutos. Es muy difícil que a ti te interese la especulación de la gasolina. Es muy difícil que a ti te interese el tema de la inteligencia artificial. Pero al final, siempre, dentro de estos 90 minutos, te vas a llevar una idea que a ti te va a hacer un clic. Una idea que te va a cambiar algo. Esa es un poco la misión, ¿no? de este podcast. Que es una misión que ha ido entrando de manera muy orgánica en ciertas conversaciones que hemos tenido. Entonces, nada, pues ya con la idea más o menos, decido ir a Cloud, empezar a hablar con Cloud, que es otra inteligencia artificial, y pues decido ponerle un poco todo lo que es el podcast. Obviamente, yo antes de decirle a Cloud lo que quería hacer, yo ya había hablado con ChatGPT todo lo que íbamos a hablar en el podcast, de qué manera lo queríamos enfocar, cuáles eran un poco los principios básicos que íbamos a respetar dentro de esta charla. Y pues ChatGPT pues a mí me generó un documento de aproximadamente unas 7 páginas. Yo ese documento se lo paso a Cloud. Cloud ya tiene todo el contexto sobre lo que yo quiero hacer, y a partir de ahí empiezo a hablar con él. Y pues de repente sale el tema del
empiezo a darle nombres, le digo, lo de trapiceos. Pues coge Cloud y me dice, pues un 8 de originalidad, un 9 de no sé qué, pero un 5 de escalabilidad. Y digo, es verdad. Digo, porque yo mi principal idea que iba a presentar era trapiceos, porque me pareció guay. Y después le di el de 90 minutos para el éxito. Más, tengo el mensaje por ahí en mi WhatsApp. Y una vez ya tiene todo el contexto Cloud, pues me empieza a dar idea. Yo ya defino el nombre de 91 como nombre de marca comercial, que me parece bastante guapo. Y a partir de ahí, pues ya empiezo con la guerra de los logos. Y ya ahí vuelvo a tirar de ChatGPT, Gemini y Cloud, los tres a la vez. Y empiezo a ponerlos, los empiezo a poner a competir. ChatGPT me da una basura. Gemini se me acerca algo, pero no conseguí encontrar el propio Gemini. Lo volví tan loco que se empezó a rayar, volvía para atrás, después para adelante. Y sin embargo, con Cloud fue, oye, quiero esto, quiero esta tipografía, estos son los colores que a mí me gustan, esto tal, no sé qué. Cambia la Y por un ampersand, ¿vale? El símbolo es. Cambia esto por tal, y me saca un primer boceto. Y ese primer boceto empiezo a pintarlo en mi libreta. Y digo, ostras, es que realmente no, un logo cuando tú lo piensas al final te recuerda cosas recargadas o cosas que están muy pensadas, dadas muchas vueltas. Al final el logo, si lo veis, es tan básico que es genial, ¿sabes? Al final es un 90 con un ampersand y un 1 con cambios de tipografía y cambios de colores. Y es un poco la gracia, ¿no? Al final en 4 horas yo soy súper pro apoyar a nuestros creativos. Hay creativos increíbles, no de los colegas con los que yo trabajo mucho, que conociendo 1025 me he hecho súper amigo suyo. Se dedica al todo el tema del diseño gráfico y yo cuando hay un proyecto directamente se lo paso a él. A mí lo fácil sería decirle al cliente 300 pavos, dámelo, te lo pon y te lo hago y te lo suelto y me dejan los 300 euros. Pero al final creo que es una profesión que se tiene que respetar. Es verdad que nosotros ahora mismo no es que estemos a cero, es que hemos empezado en menos no sé cuánto, porque al final hemos tenido que hacer diferentes inversiones en material y en el tema de dominios y toda la pesca. Pero bueno, no nos podíamos ahora mismo permitir, tampoco sabemos cómo va a salir esto, aunque vamos con muchísima ambición y mínimo hemos firmado que 48 capítulos lo he calculado hoy, mínimo 48 capítulos vamos a sacar. Es decir, tenemos que ser muy malos, tío. Muy malos. Tenemos que ser muy malos para no generar algo, ¿sabes? Algo, ¿sabes? Entonces, pues es lo que digo, yo soy un aficionado brutal a todos los directores creativos, gente que se dedica al branding, los respeto muchísimo, pero realmente veo un problema grave, sobre todo no tanto ya con la inteligencia artificial que había antes, sino ahora con la llegada más masiva y más democratizada de Cloud. Que hay un problema gordo, es que yo estoy en problemas incluso. Yo estoy en problemas. Yo te quería decir una cosilla, y es que justo ayer que tuvimos la reunión de la decisión del logo, lo que quería matizar es la importancia de la IA que ha tenido. O sea, que tú podías hacer eso, y en el caso de Jorge, que ya lo comentaba, una persona que está más iniciada en estos temas, que Jorge que se quedó flipando con lo que pudo hacer Pablo en 4 horas y el nivel de presentación que podía tener con la inteligencia artificial. Entonces, claro, estamos en una situación que la IA hace muchas cosas. O sea, yo cuando empecé con la empresa, yo contraté a un chaval que me hiciera los logos, que me hizo un logo muy básico y demás, y yo tenía idea de contratarlo para que me hiciera las miniaturas de YouTube, que me hiciera las portadas, las cosas. Es que ya hoy en día, con que sepas hacer 4 cosas o lo gestiones medio que, te salva todo. O sea, las newsletters, todo te lo hace una inteligencia artificial. Entonces yo creo que lo que tú dices está en peligro muchas cosas. Sí, es verdad que esto es una de las cosas que yo quería matizar, que al final tiene que existir cierto criterio de la persona que realiza una acción en inteligencia artificial. Es decir, yo mañana puedo redactar un contrato. Me pongo un Cloud y digo a Cloud, oye, pues yo quiero que la cláusula no sé qué sea esto, que esto sea tal, y yo veo el contrato y digo, esto está perfecto. Pero después se lo enseño a un abogado y me dice, ¿por esto quién la ha hecho, bro? ¿Sabes? Entonces al final es trabajarla con cierto criterio, con cierto humanizándolo todo siempre,
Es verdad que el logo, pues no sé cómo humanizarlo, pero bueno, que a lo que me quiero referir, que es algo que bueno, ya lleva cerca de democratizado como tal a la sociedad, lleva aproximadamente 3 años. Es más, lo he revisado hoy. Mi primer vídeo hablando de ChatGPT lo subí, no, ahora no recuerdo si es en marzo o en abril del 23. O sea, es mi primer vídeo hablando de 3 prompts para ChatGPT. Y, ostras, ya llevamos tiempo, cada vez vamos ampliando muchísimo más la gama de inteligencias artificiales que nos facilitan mucho la vida, la inversión cada vez más alta. Esto en bolsa, Anthropic, seguramente, pues no lo sé, Anthropic ha evolucionado muchísimo. Pues déjame que te diga, porque ahora que has comentado la bolsa, es una cosa que está muy a la orden del día en cuanto al mercado bursátil, porque la bolsa está creciendo mucho el nivel de cotización que tienen todas las empresas de inteligencia artificial, pero los inversores desde fuera lo estamos viendo como una posible burbuja como hubo con la del .com. ¿Por qué? Porque los contratos van circularmente entre muchas empresas, pero son las mismas empresas realmente. Entonces, ese dinero sigue siendo el mismo, pero las valoraciones siguen subiendo sin tener una... Porque claro, ellos firman como... No, es que en 2030 vamos a facturar 100.000 millones. Vale, pero ¿y ahora? No, ahora no. Ahora estamos perdiendo pasta. Pero el mercado la sigue valorando muy bien. Entonces, ahí hay una posible... No sé si va a haber... Si quieres me lo miro un poco para el siguiente día. No sé si habrá una posibilidad de burbuja como en el .com. Lo dudo porque no hay tanta inversión ahora mismo ahí, porque la inversión está muy dividida ahora mismo en oro y en otras cosas por el tema de la incertidumbre. Pero, o sea, eso que dice de la IA, por lo mismo en el mercado bursátil hay un problemilla. Sí, pues pasa un poquito como bueno, pasó con el metaverso, ¿no? Que parecía que eso iba a ser... Y bueno, creo que es Mark Zuckerberg, creo que se gastó como 30.000 millones de euros, una cosa así. Y, ¿sabes? Pero que ahora se lo está gastando en base de datos para la IA. Ya, claro. Pero eso, claro, ya. ¿Sabes? Es que me refiero que todo es... Por ejemplo, Jorge va a empezar una empresa, ¿no? La Jorge empresa es la mejor empresa del mundo. O sea, yo empecé vendiendo gorras de China. ¿Sabes? De las gorritas que venían con los animalitos. Ese fue mi primer emprendimiento. Claro. Entonces, yo era uno de los que vendía por aquí. Y yo cogía mi bicicleta y la llevaba por todo el pueblo. Y vendía gorritas. La compraba en 5 y la vendía en 15. Y yo me quería hacer millonario con las gorras. Sí. Después te das cuenta de todos los problemas que hay para todos. Pues la IA, habrá muchas cosas que estén bien, otras que están mal, evidentemente. Pero yo creo que la IA se quedará más como una herramienta que no como una destrucción de trabajo. Así todos vamos a ser más productivos, desde mi punto de vista. Pero con el matiz que tú has dicho, ¿eh? Bueno, al final creo que eso, que es lo que quizás más a mano tiene la población en general, o al menos lo que se ha vendido, ¿no? Que es lo más factible. Es cierto que, bueno, a raíz de las conversaciones estos días con Pablo y demás, que al final es uno de los motivos también por lo que me inician ese proyecto, porque sé que me iba a enriquecer tanto del aporte de uno como de otro, que hay mucha diversidad, ¿no? En esto de la IA, y que hay muchas opciones de poder ayudarte de ella. Y es cierto que tienes que intentar darle los pasos muy concretos, ¿no? Y ayudarla mucho en ese aspecto, pero bueno, al final te da un resultado bastante bueno en la mayoría de los casos. Sí. No. A ver, en cuanto a los pasos correctos, realmente muchas veces no es ni siquiera necesario. La propia inteligencia artificial la que te va llevando un poco por el camino. Es verdad que, bueno, antes comentabas un poco que eso me gustaría traerlo como tema en otra charla, que es el problema que está generando la inteligencia artificial en el trabajo, ¿vale? Yo se lo voy a dar un dato, no voy a decir de qué es ese dato, pero ya hay aproximadamente un 56%. No voy a decir de qué, ni en qué contexto, ni absolutamente nada. Pero básicamente lo que tú dices, realmente al final la inteligencia artificial más básica no, es una buena, está bien, no está mal, es ChatGPT. También tenemos el problema de que ChatGPT alucina muchísimo. Es decir, tú puedes convencer a ChatGPT de por qué es buena idea tomarte un vaso de lejía, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Pero sí, al final la inteligencia artificial es algo que ha venido para quedarse. Es algo que ya se está integrando incluso en electrodomésticos. Incluso, no sé a qué nivel, pero bueno, antes se integraba en el electrodoméstico. La inteligencia artificial no es algo nuevo, eso es algo que lleva años y años y años, pero ahora ha venido como al pueblo, ¿no? Es como ese ente que ha venido al pueblo y la gente pues está pudiendo usarla. Y al final, pues a nosotros nos ha servido para, bueno, dependiendo en lo que valoremos mi tiempo, pues si nos hemos ahorrado dinero con el logo o no. Seguramente sí. Pues mira, te voy a comentar, porque has comentado lo del trabajo, y te voy a hacer una pequeña pincelada de lo que se nos viene, ¿vale? Seguramente conocéis la empresa UPS, ¿verdad? Sí. Vale. Pues UPS este año ha despedido que lo he buscado porque yo tenía en mi cabeza 40.000 personas, pero no han sido 30.000 personas. ¿Vale? Entonces, ahí ya tenemos ahí una pequeña pincelada, que se matizó el despido como por tener una menor colaboración con Amazon, pero luego también se han visto que han hecho muchos procesos más automáticos, que han robotizado parte de la fábrica. Ya, entonces tú imaginaros, no sé si en Estados Unidos 30.000 personas, no sé qué porcentaje de la población es, eso es irrisorio, pero en España, si empezamos a despedir a esta cantidad, ya tenemos un tanto por ciento de parados grandes, 2 millones de parados. Tía, ¿Quiere que entremos? Sí, bueno, estamos ahí en el punto, pero matiza. No, me gustaría hacer un inciso, ya que Pablo al final es el experto en este tema. Con el tema de la IA, ¿cómo crees? Porque creo que hay mucha preocupación también, ¿no? en la sociedad, porque al final yo suelo leer mucho X, ¿no? Lo que siempre anteriormente era Twitter, y ahí se incluye a Grok, que es como le han dado nombre a esta IA dentro de esta aplicación. Y he visto casos también de cómo incluso sin filtro ninguno hay gente que ha llevado al extremo la IA, incluso pidiendo una serie de requisitos o intentando llevar por un camino bueno, no sabría cómo definirlo, pero cosas muy concretas que ya ponen en peligro la privacidad de cada persona. Entonces, Sí, turbios, ¿no? Cosas un poco más turbias. Claro, entonces, ¿cómo podríamos resolver no sé? A ver, yo siempre, al final es como todo, al final es una herramienta. Si tú a un mono le das 2 pistolas, ¿qué va a hacer el mono? ¿Sabes? Es como decir, a lo mejor no estoy tan seguro de que Jorge tenga las facultades o capacidades de manejar una bombona. No le voy a vender una bombona. Voy a quitar las bombonas del mercado, las voy a regular, ¿sabes? Para que al final es una herramienta, es algo que ha venido. Obviamente hay muchísima gente que le va a dar un mal uso, obviamente hay muchísima gente que la va a usar para hacer cosas buenas. Incluso ya la inteligencia artificial, pues como sabemos, ha entrado ya en los aspectos de medicina, en cirugía, etcétera. Al final se están haciendo cosas muy buenas. Va a haber lo de siempre, que van a hacer cosas malas y turbias y extrañas. Claro, siempre. Al final, todo dentro de algo, todo tiene un objetivo bueno y un objetivo malo. Al final, es muy difícil de regular eso, aunque bueno, ya hay muchísimas inteligencias artificiales. Si tú le hablas de que ciertos temas, pues no se limita. ¿Qué pasa? Porque al final Grok es una inteligencia artificial que todos sabemos que ha desarrollado X. X está detrás de Elon Musk. Elon Musk es un personaje muy característico. Entonces Elon Musk, si se caracteriza por algo, es por no poner filtro a nada y por luchar un poco, ¿no? Por esa libertad de expresión y tal. Y yo que al final la gente lo usa para cosas chungas. Está claro. Igualmente, Grok es una pedazo de inteligencia artificial. A mí, es lo que lo he probado en cosas básicas, incluso me está llegando a gustar un poquito más que ChatGPT. Creo que ChatGPT cada vez se está quedando más atrás. Gemini
en qué ciertos temas lo ha apartado. Pero bueno, al final, entrando un poco en lo que me estabas diciendo, me reitero, que es que con este bonsái lo podemos ver y disfrutar su maleza, su hoja, su rama, o te lo puedo tirar a la cabeza, ¿sabes? Es que al final es muy Ya, difícil de regular eso. Y limitaría, porque es cierto que también recientemente se ha hablado del tema de la regularización del uso de aparatos digitales en colegios, institutos, en menores de cierta edad. ¿Limitarías el uso de la IA, por ejemplo, para la educación en ciertos aspectos? ¿O lo limitarías para poder utilizarla a partir de una edad? ¿O crees que esto, no sé? Ok. Hemos entrado en el trabajo, ahora entramos en la educación. Voy a ser completamente sincero, completamente transparente, voy a decir lo que pienso y lo que tienen toda la pinta de que vaya a pasar, ¿vale? Hace unos meses fui a dar una charla ahí a la oficina de empleo, no recuerdo si era la oficina de empleo, básicamente por un ayuntamiento, de inteligencia artificial, sobre todo para personas un poco más mayores. Y me preguntaron, básicamente una de las cosas que salió es esta pregunta. Y yo primero no limitaría algo que puede hacerle bien a un niño, puede hacerle bien a una persona, a un profesor, a quien sea. Yo pues, tengo mi novia es maestra y yo se lo he dicho, ostras, te he hecho maestra, creo que en el peor momento del mundo. ¿Vale? Ahora tú piénsalo como padre que tienes hijos. Si existiera una inteligencia artificial que se adaptara perfectamente a la manera en la que tu hijo aprende historia, por ejemplo, un profesor que entendiera perfectamente cómo tu hijo debe aprender lengua, otro para matemáticas, no como ahora pasa en primaria que hay un profesor para todo, ¿no? Que me parece bien o mal, no lo sé, eso no voy a entrar en eso. Al final tú tienes al mejor profesor con toda la información que existe y encima le estás dando el contexto de cómo tu hijo aprende, que al final es que ya directamente hay una ventaja competitiva en tener solo un profesor para una asignatura específica en un terreno que tener un profesor en una aula con 30 personas y 30 niños gritando. Eso ya es una ventaja competitiva. Entonces imagínate que eres joven todavía, somos jóvenes, no tenemos hijos, pero imagínate que eres padre. Cuando tú tengas un hijo, tú vas a querer que él reciba la mejor educación que existe, ¿no? Es decir, si te puedes incluso permitir pagar, aquí que tenemos cerca, ¿no? El Colegio Internacional de Sotogrande u otro tipo de colegio privado, porque tu hijo va a recibir una educación, que ahí tampoco estoy de acuerdo, súper increíble por ser un colegio privado, ¿tú qué preferirías? ¿Que tenga esa educación de calidad o que al final entre en lo que es la normalidad y un poco la rueda de siempre? ¿Prefieres que tu hijo aprenda de todo con un profesor especializado en cada caso? Olvídate de que es una inteligencia artificial. ¿Prefieres que aprenda de todo con un profesor especializado en cada caso que conoce perfectamente cómo piensa y cómo actúa ese niño, cuál es su mejor manera de aprender? ¿O prefieres que ciertos profesores que van allí y cobran 1.500 euros, les den materias, lleguen a los 60, se jubilen y todo siga igual? O sea, ¿qué preferirías para la educación de tu hijo? Hombre, mirándolo así, creo que está claro, ¿no? Pero también sería bueno que esa IA tenga tanta información acerca de un menor de edad o, bueno, sí, al final de un niño en ese caso. Sí, sería bueno que tú, hombre, al final entiendo y probablemente salgan inteligencias artificiales más centradas en sistemas educativos, para centros educativos, un poquito más reguladas por ciertas cosas. Al final aquí tiene que haber una reforma prácticamente de todo. El sistema educativo. Bueno, el sistema educativo lleva siendo el mismo de que mi abuelo iba al colegio, ¿sabes? Que tenía que hacer 19 kilómetros nadando y tal. Entonces, vivimos exactamente en el mismo punto a nivel de educación. Pasó en nuestra edad, no sé si a ti te tocó, lo que llamaron el TIC,
aquí en Andalucía, que nos regalaron un ordenador, que el ordenador valía más para clavar clavos en una madera que para usarse. Y una mochila. Yo jugaba al Tetris, si no me equivoco. Claro, bueno, por lo menos, ¿sabes? Fue muy- Por lo menos. Entonces, bueno, al final se hizo una reforma, se pusieron pizarras digitales, eso era como una locura en su momento. Al final, las pizarras digitales ya es algo básico dentro de un aula, ¿sabes? Entonces creo que al final es todo que vaya entrando dentro de la lógica y dentro del sistema educativo. Yo, si puedo ser un poco, no sé, ¿cómo llamarlo? Polémico. Yo creo que los profesores le quedan muy poco, ¿vale? Creo que a las escuelas se va a ir a socializar y a aprender las típicas cosas que puede aprender un niño en lo que es el recreo. Y creo que la inteligencia artificial va a avanzar hasta ese punto, porque ahora mismo tenemos una inteligencia artificial que todavía no piensa, piensa poco, ¿vale? Pero llegaremos a tener esa inteligencia artificial que tenga un sentido cognitivo, incluso que tenga la capacidad de relacionarse con otras inteligencias artificiales, compartan datos entre ellos y bueno, se forme como un ecosistema y eso no estamos tan lejos, ¿eh? Es que parece que esto es una locura, que es una película, pero no estamos tan lejos. Pues mira, yo quería matizar dos cosas que estoy muy de acuerdo, porque además has mencionado justo lo que tenía apuntado, y era que yo estoy de acuerdo en que los niños se formen con IA, porque creo que no hay nada más que tengan más información, porque muchas veces me ha pasado que un profesor nos ha contado algo y luego ya esa información estaba pasada o no era la real. O el profesor de historia te lo ha contado según a él le venía bien en su momento a nivel político. Exactamente. Entonces, todos esos matices con la IA entiendo que se van a quitar, pero sí que he apuntado aquí que habrá carencia de lo que es la enseñanza personal, las relaciones personales con un profesor, la autoridad que tenemos, o que antiguamente había, por lo menos, yo me había comido un poco la autoridad. Yo creo que ya autoridad prácticamente no tienen los profesores, pero bueno, esos son temas que hablaremos otro día. Y bueno, también creo que lo que tendrá que haber será una inteligencia artificial que tenga filtro, porque es que a día de hoy no hay filtro. O sea, sí, lo que ha dicho Pablo es una realidad. Hay gente que habla con la IA ya para todo. Entonces, me siento mal, ¿qué hago? Si yo tengo un problema. Es decir, estás mal, habla con tu madre, habla con tu colega, habla con alguien y no te vayas a la IA, porque la IA vale para muchas cosas, para muchísimas. Yo en la empresa hoy en día todo me informo ahí, o Claro. no me informo realmente todo, pero que con mucha información o al menos tonterías, ya no me preocupo en decir, ¿dónde puedo buscar? Pues ya la IA te dice la fuente, de dónde te viene, lo puedes corroborar. Entonces es una herramienta muy, muy sencilla de usar ya. Y bueno, yo creo que por el tiempo que llevamos más o menos, si queréis podemos cerrar o no sé si queréis comentar algo de este tema antes de hacer Si queréis. un cierre. Por Pues mi parte, ¿no? yo quería que creo como que es el primer capítulo, pues al menos de explicar por qué está este podcast, por qué nace, o bueno, porque estamos aquí sentados hoy, que son las 11 de la noche, ¿sabes? Que bueno, que yo soy un flipado, a mí me da igual la hora y todo, porque todo lo que se emprende me encanta. Pero bueno, explicar el por qué, ¿no? Porque qué hace que tú estés aquí, qué hace que yo esté, o que, pues yo creo que yo fui la persona promovedora de engañaros para una horita de grabación y bueno, yo pensé en Pablo principalmente porque ya hablé con él varias veces, tiene la cabeza como yo, está fatal con el emprendimiento. Estamos grillados. Nada, al final he hecho algo que es muy bonito, que es muy sacrificado, pero que se consigue mucho. Y luego pues yo pensé en Jorge porque estaba en una etapa muy inicial, me comentó que estaba empezando con la empresa, que tenía ganas de emprender, de hacer cosillas. Digo, mira, pues que aporte esa visión diferente y que pudiéramos hacer un podcast, como ya hemos estado hablando, de un poco de lo que nos interesa a todos, que es pues, la salud o los problemas deportivos, temas que podamos tener para tener una mejor vida, una mejor calidad, mejor conocimiento, enriquecernos de cualquier cosa que nos podamos aportar unos con otros y evidentemente pues pasárnoslo bien, pues yo me lo paso en grande y yo voy a cortar porque tenemos que cortar, pero que yo me tengo que estar hablando. Sí, sí. Y creo que también es importante, aparte del por qué, el para qué, ¿no? Porque al final esto es un camino, es un proceso, nos va a aportar ese puntito de constancia que a lo mejor pues, siempre nos falta en esto que nosotros, bueno, yo me dedico un poco más al tema de ponerme delante de una cámara, pero vosotros realmente no. Pues iremos ampliando también mucho conocimiento, nos tenemos que currar los temas, empezaremos a formar una comunidad a la cual habrá que cuidar mucho, habrá que enseñar, habrá que dedicarle tiempo. Y obviamente el para qué, pues realmente viene por tener un poco ese rato, ¿no? Entre nosotros
de hablar de estas cosas, ¿no? De emprendimiento, de inteligencia artificial, de marketing, de salud, de empresa, de finanzas, de inversión. Que aquí falta, además. Porque es verdad que yo lo he hablado con Pablo varias veces. Tú dices, bueno, aquí hay emprendedores, hay empresas ahí, pero que estén iniciándose en el mundo como nosotros, o que al menos tengan voz, vayan teniendo voz por el campo de libertad, verdad que tenemos poquillo. Y si hay alguien de aquí que nos escuchara o lo que sea, pues estamos encantados de conocerlo y de hablar, porque lo que queremos es al final hacer una comunidad guay y crecer. Bueno, evidentemente, otro propósito que no vaya a pensar la gente, que no lo queremos decir, que esto es para ganar dinero, igual que Claro, todos son los negocios. negocios, vamos, que esto no es una cosa que vayamos a tener ahí oculta, de decir, no, vamos a montar esto para estudiar. Claro. No, pero como hemos montado... Todo, Claro. todo, en todos los aspectos. Pero es que de esta manera es una consecuencia. Sí. El dinero es una consecuencia en Exacto. todo. Tú trabajas y luego llega el dinero. Exacto. Como hemos montado empresas que han ido bien, empresas que han ido mal, al final sabemos que Mi gorrita. primero tenemos que dedicarle pues ese tiempo, ¿no? Como he dicho hace un rato, que nos hemos comprometido a tener 48 podcasts. No, tengamos los 48 podcasts, vemos que Guillo aquí no entra un duro. A lo mejor y yo pues nos tenemos que reunir en un bar y tomarnos Coca-Cola y a partir de ahí pues charlar y decir, pues vamos a prepararnos un tema y o a lo mejor somos muy feos y lo tenemos que hacer sin cámara, Ya veremos. ¿sabes? Pero que sí, que al final es una consecuencia, es uno de los para qué, que es para ganar dinero, para monetizarlo, para tener otra fuente de ingreso y diversificación. Y está guay, tío, la verdad, el proyecto a mí me encanta, desde que tú me lo dijiste hace meses. Me subí al barco de Tino, te dije, vale, tú dime qué es lo que quieres que yo haga y yo lo hago. Yo no, ni pregunté quién iba a estar, quién no iba a estar. Después pues, conocí a Jorge y me pareció una persona maravillosa, verdad que tenía mis dudas al principio por estar en esa fase inicial y tal, pero bueno, y al final todos tenemos un comienzo y, joder, tío, ojalá hubiera yo tenido cerca gente no que hayamos conseguido cosas, porque todavía, vale, coño, estamos por encima de la media, pero tampoco es que seamos aquí los dos en los Myers Bezos, ¿sabes? Iba a decir, Elon Musk y Florentino Pérez. Hecha. Pero, tío, tener gente que esté loca al lado, está guapo. Al final, si es algo que te gusta, te vas contagiando, yo te iré recomendando vídeos y películas y libros. Ya te recomendará otro tipo de cosas. Yo siempre hablar de estos temas me flipa. O sea, es algo que lo que tú estás diciendo es que si no lo cortamos. Exactamente. Y quiero que Jorge haga una mención, pero porque... Sí, hombre, a ver, la verdad es que al final lo que acaba de decir Pablo define a la perfección el por qué quise implicarme en este proyecto, porque me llama la atención, ¿no?, el emprendimiento y estoy totalmente fuera de la órbita, porque quiero pero no sé tampoco cómo. Y al final creo que también lo que dice Adrián, que al final aquí en esta zona pues personas así de este tipo con estas ideas hay muy pocas y si las hay no se conocen. Entonces, viendo esta oportunidad que se me ha planteado partiendo de la base de que a día de hoy podríamos decir de aquella manera que soy un cero a la izquierda en este mundo. No tan radical, ¿no? Pero bueno, no, al final... es un estadio diferente, es un estadio. Claro. O sea, porque yo desde mi punto de vista, y verdad que te corte, lo que quiero es que aporte esa visión novedosa, ser que todo te sorprenda, ese efecto guau, hostia, ese es tu punto fuerte aquí. Claro, y al final también habrá gente detrás de la pantalla que diga, pues esto que han dicho, pues esto que me han comentado, no lo conozco, y al final pues también habrá gente que se identificará conmigo, que esté en el mismo punto de decir, oye, pues yo quiero, pero no sé cómo llegar a ese punto, tal. Entonces, pues básicamente estoy aquí porque al final, lógicamente, como hemos hablado, ¿no?, también a nivel de empresarial o de negocio, pues también hay un objetivo claro que es monetizar, pero creo que me viene bastante bien enriquecerme de conocimientos que me van a servir en un futuro seguramente. 100%. No tengo ninguna duda. Pues nada, damos por finalizado, si os parece bien, el podcast de hoy. Podríamos grabar de la siguiente semana ahora si queremos, pero vamos a cortar. Así que nada, espero que hayáis pasado un buen rato. ¿Qué quería comentar? No, termina. Vale, nada, que yo creo que espero que hayáis pasado un buen rato y que iremos comentando sobre todo lo del tema de la comunidad, que ya Pablo está con sus ideas locas de cómo lo vamos a hacer, lo que iremos mencionando.
Y nos veremos en el próximo episodio, familia. Ahí está. Si has llegado hasta aquí, comenta en los comentarios. Deja un comentario con la palabra 91, te hacemos un regalo del tirón. Comenta, 91, tienes regalo. Bye. Hasta luego, familia. Nos vemos.